Hola chicos, yo soy Galvez. Bueno, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Este es el primer video que les grabo a los chicos que van para hacer el examen de Comipems. Si ustedes yo empiezo a ver que ustedes quieren más contenido, si ustedes quieren más como un poquito más de temas, ustedes avísenme y si son bastantes o si son algunos, pues con gusto empiezo a trabajar con este tipo de programa, ¿va? Entonces vamos a hacer el intento para ver qué tal funciona nuestro nuevo curso. Curso Comipems, ¿con qué vamos a comenzar? El día de hoy vamos a ver este tema. ¿Cómo se llama? Es uno con el que sufre muchísimo en la secundaria. ¿Qué tema es? Es el siguiente. Dos rectas paralelas cortadas por una secante. En cuanto uno escucha el nombre dice, ah caray, ¿qué es eso? Está horrible. No te preocupes, vamos a analizar lo siguiente. Checa, quiero que recuerdes tu primaria. No tiene mucho que saliste de la primaria. Quiero que recuerdes esos momentos en donde estabas en la primaria y te enseñaron las figuras geométricas. ¿Qué te enseñaron? Te enseñaron el triángulo, te enseñaron el cuadrado, el rectángulo, el pentágono, bla, 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 bla. La pregunta aquí es, ¿qué es un vértice? ¿Por qué te hablo de eso? Porque va a ser una base súper importante para nuestro estudio. ¿Qué es un vértice? Bueno, vamos a ver el vértice con estas tres figuras. Las siguientes tres figuras vamos a analizar los vértices. Yo quiero que pienses en un vértice en cuanto tú tienes dos líneas, pum, 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 y de repente chocan esas dos líneas. El punto de choque, el punto donde esas dos líneas chocan, ese se llama vértice. Entonces, vamos a ver, en un triángulo, mira, tenemos dos líneas, avanzan y híjole, aquí ya valió, aquí chocaron y ahí hay un vértice. ¿Va? Vámonos con otra. Ese es otro vértice, ¿estás de acuerdo? Y aquí tenemos otro vértice. Entonces, un triángulo, ¿cuántos vértices tiene? Pues tiene 3. Vámonos con un rectángulo. Aquí hay un vértice, espero me vaya siguiendo, aquí tenemos otro, acá hay otro y acá hay otro. Y si continuamos con figuras un poquito más complejas, pues llegamos al pentágono. Y por obviedad, ¿cuántos vértices tiene un pentágono? Pues va a tener 5. Aquí tenemos el primero, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto. Si seguimos y decimos, a ver, un hexágono, pues tiene 6, un heptágono 7, bla, bla, bla. No venimos aquí para aprender sobre polígonos regulares. ¿A qué venimos? Vamos a ver esto. Tenemos dos rectas paralelas. ¿Te acuerdas cuál es la definición que te dijeron en primaria sobre rectas paralelas? Era, dos rectas paralelas son aquellas que por más que se prolonguen, se va hasta allá y la otra hasta allá, no importa, nunca, jamás en la vida se van a tocar. Es como esa relación que no pudiste tener y que nunca te hicieron caso, pues por más que tú intentes, nunca vas a estar con ella, exactamente, así de triste es la vida. Y usando matemáticas. Entonces, mira, vamos a ver, tenemos dos rectas paralelas aquí y aquí hay una secante. Una secante va a ser una línea que va a cortar a otra, en este caso va a cortar a dos líneas. La diferencia entre una secante y una perpendicular, ¿cuál es? Una perpendicular es una recta que va a cortar a otra y va a formarnos ángulos de 90 grados, ángulos iguales. Y aquí una recta secante nos va a formar distintos ángulos, pero no necesariamente tienen que ser ángulos de 90 grados, ángulos rectos. Vamos a analizar lo siguiente. Si te das cuenta, aquí vamos a tener un ángulo, mira. Ahí tenemos un ángulo. Vamos a seguir. Aquí tenemos otro ángulo, por aquí tenemos otro ángulo, por acá tenemos otro. Y si continuamos nos vamos a dar cuenta que vamos a tener en total 8 ángulos, ¿va? ¿A qué va este tema? Vamos a darles nombre a cada uno de esos ángulos. Vamos a darle nombre aquí primero. Este es el ángulo 1. Mira, para que de una vez te vayas familiarizando, este va a ser el simbolito que tú y yo vamos a estar usando para nombrar ángulos. Este es un símbolo clásico, entonces cuando entras a la prepa esto lo vas a ver. Vámonos con el segundo, mira. Este es el ángulo 2. Seguimos y llegamos al ángulo 3, el ángulo 4, el ángulo 5, el ángulo 6. Seguimos y nos damos cuenta que, como bien te había dicho, tenemos 8 ángulos, ¿va que va? Entonces, vamos a observar qué onda con esos ángulos. Yo quiero preguntarte, ¿cuántos vértices tenemos en esta figura? Mira, aquí va a haber uno. ¿Te acuerdas que es el punto de choque de dos líneas? Aquí chocan y aquí me va a generar un vértice. Y acá vamos a tener un vértice extra. Entonces, ¿cuántos vértices vamos a tener? 2 vértices. Ahora, yo quiero preguntarte, ¿sabes la definición de opuesto? Opuesto es como tú estás de un lado y el opuesto está del otro lado. Hombre, mujer, bla, bla, bla.
Entonces, mira, vamos a analizar ahora la primera situación que tenemos en este tipo de problemas. ¿Cómo se llama esta situación? Aquí la tenemos. Opuestos por el vértice. Quiero que desde ahorita imagines que aquí te escribí ángulos. Vamos a hablar de puros ángulos el día de hoy. Ángulos opuestos por el vértice. Ángulos alternos internos. Ángulos alternos externos. Y seguimos. Entonces, vamos a analizar quiénes son los ángulos opuestos por el vértice. Quiero que observes el vértice. Mira, aquí está el vértice. Yo quiero que tú me digas quiénes son los ángulos opuestos por el vértice en este puntito. Si te das cuenta, tenemos al ángulo 1, ahí está el ángulo 1, y es opuesto por el vértice. Del otro lado, ¿quién está? El ángulo 4. El ángulo 1 y el ángulo 4 son opuestos por el vértice. ¿Quién más es opuesto por el vértice? Aquí tenemos el ángulo 2, mira. Ángulo 2. ¿Y qué otro ángulo es el ángulo opuesto por el vértice al ángulo 2? Mira, aquí está el vértice y del otro lado tenemos al ángulo 3. Listo, seguimos. Y mira, ya acabamos la parte de arriba, vámonos con la parte de abajo. Lo mismo, mira, 5 y 8 son opuestos por el vértice. El ángulo 5 es opuesto por el vértice con el ángulo ¿quién? El ángulo 5 y el ángulo 8. Y finalmente, ¿cuál es el último? Bueno, tenemos el ángulo 6. Aquí está el ángulo 6. ¿Y con quién es opuesto por el vértice el ángulo 6? Con el ángulo 7. Listo. Terminamos esta primera parte. ¿Está difícil? Claro que no, está muy sencillo. Lo bonito de este tema, al menos viéndolo con dos paralelas, que es lo siguiente que yo te voy a decir. Cuando tú tienes dos paralelas y tienes ángulos opuestos por el vértice, yo quiero que pienses en esto. Los ángulos opuestos por el vértice de dos rectas paralelas son iguales. ¿A qué me refiero? El ángulo 1, supongamos, mide 120 grados. Entonces el ángulo 4, ¿cuánto mide? 120 grados. ¿Por qué? Porque son opuestos por el vértice. Esto únicamente ocurre cuando tenemos rectas paralelas. ¿Va? Pon mucha atención porque este tema viene en tu examen para cuando vayas a acabar la prepa y quieras cursar la universidad. Este tema te va a ayudar. ¿Estamos? Vamos a seguir. Ahora, ya conocemos quiénes son los ángulos opuestos por el vértice. Vámonos a unos un poquito más feos, no mucho. Alternos internos, ángulos alternos internos. Quiero que pienses en esta línea azul como algo que va a delimitar dos situaciones, dos lugares, dos rangos. ¿Va? ¿Qué va a hacer aquí? Tenemos esta línea que nos va a delimitar el lado izquierdo y el lado derecho. A eso nos vamos a referir con alternos. Un lado y otro lado. Ahora, ¿de qué vamos a hablar cuando decimos internos? Mira, yo quiero que tú observes tus dos líneas paralelas. Internos, ¿a qué te suena? Lo que está dentro. Y externos, ¿a qué te suena? Pues lo que está afuera. Entonces, vamos a ver quiénes son los ángulos alternos internos. Recuerda, alternos internos, alternos me va a decir izquierda y derecha. Internos me va a decir lo que está dentro. Entonces, ¿quiénes son los ángulos alternos internos? Bueno, vamos a analizar el ángulo 3. Tenemos al ángulo 3. ¿Con quién va a ser alterno interno? Bueno, el ángulo 3 está del lado izquierdo, mira. Vámonos ahora al lado derecho porque es el alterno. Y como estamos dentro, pues vamos a analizar únicamente a los que están entre las dos paralelas. ¿Quién es el lado del ángulo alterno interno al ángulo 3? Exacto, el ángulo 6. El ángulo 3 y el ángulo 6 son alternos internos. Vamos a ver los otros, pues ya que nos queda. El ángulo 4 está del lado derecho. ¿Con quiénes son internos? Recuerda. ¿Con quién es alterno interno? Con el ángulo 5. Listo. Mira, el ángulo 4 y el ángulo 5. Listo, ya está. Vámonos con los últimos, mira. Alternos externos. ¿Qué onda con esos? Bueno, ahora vamos a ver qué onda aquí y nos vamos ahora, ya no estamos en internos. Nos vamos para afuera. ¿Y qué vamos a ver? Lo mismo, un lado y otro lado. Vamos a ver el ángulo 1. Estamos hablando del ángulo alterno. Entonces vámonos ahora del lado derecho, porque ahorita estamos viendo el lado izquierdo. ¿Con quién es alterno externo el ángulo 1? ¿Quién es el externo al ángulo 1 que está del otro lado? Exactamente, el ángulo 8. Ahí lo tenemos, ahí está. Vamos a analizar ahora el ángulo 2. El ángulo 2, ¿con quién es alterno externo? El ángulo 2 y ¿quién es su alterno externo? El ángulo 7. Muy bien, ahí lo tenemos. ¿Para qué nos va a servir todo esto?
nos va a servir para resolver un sistema de ecuaciones después. En el curso tú lo vas a ver y lo vas a poder palpar. Vas a darte cuenta que en tu examen te van a dar alguno de los ángulos. Te van a dar 2 ángulos y te van a dar una expresión algebraica. Te van a dar una ecuación simplemente, ahí está. ¿Qué es lo que tú vas a tener que observar? Pues vas a tener que resolver esa ecuación. ¿Para qué? Pues para determinar cuánto vale cada uno de los ángulos. Quiero recordarte algo importante. Recuerda esto. Cuando tienes 2 paralelas cortadas por una secante, los ángulos opuestos por el vértice son iguales. O sea, el ángulo 1 mide lo mismo que el 4. El 2 mide lo mismo que el 3. Y así sucesivamente. ¿Qué va a pasar con los alternos internos y con los alternos externos? Literalmente lo mismo. El ángulo 3 es igual a ¿quién? Al ángulo 6. Vale lo mismo. El ángulo 4 mide lo mismo que el ángulo 5. Y finalmente, los alternos externos miden lo mismo. El ángulo 1 mide lo mismo que el 8. Y el ángulo 2 mide lo mismo que el 7. Ahora, en la escuela, ahorita me vas a decir, oye, Galvez, eso no está bien. ¿Por qué? Porque te faltan 2 o más. ¿Quién sabe cuántos te enseñaron? Bueno, exactamente. Hay 2 más que nos hicieron falta ahorita. Aquí te los escribí. Ángulos conjugados y ángulos correspondientes. Recuerda, estamos en un curso Comipems. Tenemos que ver toda tu secundaria. ¿En cuánto tiempo? ¿En 6 meses? ¿7 meses? Eso no es imposible porque sí se puede, pero recuerda, intentamos hacer las cosas lo más fácil posible para ti. Entonces, estos ángulos sí, podría enseñártelos sin ningún problema, pero no te va a servir de nada. ¿Por qué? Porque queremos rapidez. Entonces, lo único que yo te voy a pedir el día de hoy es que te acuerdes de estos 3 tipos de ángulos. ¿Por qué? Porque con esos son con los que se van a estar trabajando los distintos ejercicios. ¿Estamos? Va, te voy a dejar una tarea. Te voy a dar un ángulo y tú vas a calcular todos los demás ángulos. ¿Cómo lo vas a determinar? Recuerda, y si no te acuerdas, investiga un poquito. Quiero que cheques qué es un ángulo suplementario. ¿Va? De una vez te lo voy a decir. Tú lo sabes. Un ángulo suplementario es aquel que la suma de todos sus ángulos te da 180. Ejemplo, el ángulo 1 y el ángulo 2 te dan 180 grados. El ángulo 2 y el ángulo 4 te dan 180 grados. Y así sucesivamente. Entonces, el ejercicio es el siguiente. Vamos a hacerlo. Ok, mira. El ángulo que yo te estoy dando es este. Tienes 2 paralelas cortadas por una secante. Y el único dato que yo te doy es el siguiente. Este vale 35 grados. Ese ángulo vale 35 grados. Lo que te pido es que tú me determines cuánto vale este ángulo, cuánto vale este otro, cuánto vale este otro. Quiero que calcules todos los ángulos. Suena medio feo, ¿por qué? Porque nada más te estoy dando un ángulo, pero no te preocupes, ¿por qué? Porque lo único que vas a tener que aplicar son las formulitas o los ejemplos que yo acabo de hacer en la parte anterior. Entonces, espero yo que puedas realizar este ejercicio sin ningún problema. Si tienes alguna duda, si quieres saber algo extra, déjame un comentario y con todo gusto te puedo apoyar. Espero que tu familia se encuentre increíble, ten un bonito año nuevo y nos vemos para la próxima. Espero que este nuevo proyecto de andar grabando curso Comipems pueda servirles a ustedes. Va, cuídense bastante, los saluda Galvez. Hasta luego, chicos.